Amigos, continuamos con nuestro programa. Aquí hay que decirlo con Jorge Incerni y nuestro panel de abogados. Hoy con el licenciado José Carlos Pizarro y la licenciada Norma Regina Brignoni. Estábamos hablando sobre órdenes de protección. Yo creo que, por lo menos yo, he entendido muy bien lo que me ha explicado. La única cosa que me falta es cuando se emite una orden de protección. Me imagino, obviamente, por el caso ley 54, la ley que sea, y los niños en la escuela. Puede llegar una orden a la escuela de que este padre o esta madre no puede ver a sus hijos. Sí. Sí, puede haberla. Puede haberla. Yo tengo mis reservas y las he planteado en cuanto a eso. Que si es una orden al amparo de la ley 54, y no una por la 246, es cuestionable el que no se acerque a los hijos, porque puede hacerse por intermediarios, por recursos familiares, porque si hubiese una situación en contra de los hijos, tendría que haber una ley de protección por la 246. Y si no la hay, es que ese padre o madre no ha hecho nada en contra de su hijo. Sino que lo que ha hecho es en contra de la pareja, sin presencia de hijos. Yo creo, el planteamiento mío tiene que ver precisamente con eso, que no ha habido nada en contra de los hijos, porque ni que ponga en peligro a los hijos. Yo quiero poner algo en clara perspectiva. Cuando estamos hablando de relaciones de pareja, cuando es con la ley 54, tenemos que ver esto en una forma más amplia. No podemos quedarnos en el aspecto exclusivamente legal, y yo quiero aportar en ese asunto. Yo trabajé en la Comisión de Asuntos de la Mujer para cuando se empezó a establecer la Ley 54 aquí en Puerto Rico, que era una cosa nueva. Se tuvo que dar seminarios y talleres a fiscales, jueces y policías. Tuvimos que ir a las regiones policíacas, tuvimos que ir a las regiones judiciales para hacer entender qué es el ciclo de violencia doméstica, tanto para hombre como para mujer. Que entramos entonces en este revolving door donde pedimos una orden y luego la quitamos, volvemos con la persona, volvemos a presentar una orden. ¿Cómo ese sistema tiene que funcionar y tratar este tipo de situación? Cuando hablamos de los niños dentro de esa relación matrimonial, no es que haya una agresión contra el menor para que se active la orden de protección 246. Con que yo tenga una orden de 54, yo puedo proteger a los niños. ¿En qué sentido? Porque cuando estamos en una relación de violencia doméstica, se puede hacer daño a la pareja a través de los hijos, sacándolos de sitio, teniendo la presencia ahí obligada de estar ahí, evitar que hagan comentarios contra los niños, o ese padre o madre ir a la escuela a fomentar una relación malsana dentro de la misma comunidad para crear una mala reputación a ese padre o madre. Son un montón de cosas. Ese es el peligro de esa ley. Ese es el peligro de esa ley. Pero es para proteger al núcleo familiar. El peligro de esa ley, y yo estoy en desacuerdo con pues ese tipo de visión, porque los hijos no pueden ser un instrumento para presionar, para tomar, no de rehén, para mal utilizar ese cariño de los hijos en contra de alguien. Eso es lo ideal. No, yo creo que no es lo ideal. Porque incluso alberga hasta la protección de las mascotas. Mira, o sea, esto es algo tan amplio. Tú puedes hacerle daño a una persona maltratando a la mascota. Tú puedes hacerle daño a un peticionado con algo que no es justo, y a los hijos separándolo de él. Porque si esta persona no ha puesto en peligro a los hijos, no ha hecho nada frente a los hijos, entonces, ¿por qué suspender esas relaciones filiales si la discusión fue en el cuarto allá y los hijos no escucharon nada y los hijos no saben nada? Porque no tiene que ir contra los hijos directamente. No, pero es que tú privar a un padre de una relación filial con un hijo es hacerle daño a ese hijo. Lo ideal tú decirle entonces... a ese padre, tú no puedes ver, y yo me alegro que eso que propuso un legislador hace menos de 2 años atrás no se diera. ¿Qué fue lo que propuso? Lo que propuso esa legisladora, a quien yo conozco y aprecio mucho, pero en ese punto estaba en desacuerdo con ella, es que una vez emitieran una orden de protección, automáticamente se detuviera las relaciones filiales con el peticionado. Tiene que haber prueba, pero lo que proponía esa legisladora
a la cual conozco y aprecio mucho, pero en ese punto diferimos, era eso, que automáticamente hubiese una orden ex parte, ya no puedes ver a tus hijos. Y eso no es justo, porque si yo, padre, no he hecho nada en contra de mi hijo, ¿por qué privárseme de eso a mí y a mi hijo? Y si esa petición de orden de protección es caprichosa, es infundada, no es cierta, ese daño es irreversible para ese hijo. Mira, yo tuve un caso donde hubo una orden de protección por 246, por 3 años ese padre no vio a su hija. Y a los 3 años la hija le tuvo que decir a un psicólogo, mi mamá me dijo que mintiera. ¿Quién le devuelve esos 3 años a ese padre? ¿Quién le devuelve esos 3 años a esa hija? Nadie. O sea, si no hay algo que ponga en riesgo a los niños, o que los afectaron, o que si tan siquiera los ponga en riesgo, hay que proteger a esos niños. Pero si no lo hay, le hacemos daño al palio de que la peticionaria pudiera estarse inventando algo. Yo no digo que siempre lo está haciendo, pero se dan los casos. Y yo prefiero que en un solo caso no ocurra eso a que pudiese ocurrir. Y me explico. O sea, tú te imaginas que estuviese esa ley y todos los padres a los que le dan una ex parte le privaran de sus hijos, de la orden de protección, le privaran de ver a sus hijos. Pero Pizarro, lo que pasa es que tú lo estás trayendo como si eso no hubiese ido, esa petición ex parte, ante un juez que escuchó el divino, escuchó a la testigo, vio a la mujer, le hizo el relato y de acuerdo a eso se expidió un ex parte. En su momento habrá una vista en su fondo donde se va a desfilar nuevamente la prueba y la otra parte va a tener derecho a contrainterrogar y el tribunal, que es el que va a evaluar ese testimonio, es el que va a decidir. Pues esos son 5 días, a veces se extiende más o menos. A veces se suspende porque una parte no lleva a cabo y se pasa al mes que viene. Y al mes que viene. Bueno, eso es cierto, pero hubo el rigor judicial. No podemos entonces penalizar la petición ex parte, las peticiones de las órdenes de protección es vida. Aquí tenemos que verlo como vida. No, pero yo no estoy hablando de eso. En este momento, en este país. Compañera, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de la legislación que no pasó, que era automático, que tú automáticamente, con que hubiese los elementos de violencia entre parejas, con eso nada más, la legislación pretendía decir que con eso nada más, automáticamente suspendía las relaciones filiales sin que hubiese prueba de otra cosa más. Pero qué bueno que eso no pasó. Pero la realidad es que se da la suspensión de relaciones si es que en la prueba que se desfila, en el momento que va la señora, están los elementos necesarios para que ese tribunal decida si la dan o si esa parte es renglón. Pero de la orden de protección siempre sale, la mayoría de las veces, proteger en la escuela, el vecindario y los hermanos. Y ahí están protegidos los niños. El tribunal no tiene toda la información y la orientación que se le da. Compañera, yo no he dicho que eso no está bien. Yo no he dicho que eso no está bien. Yo estoy de acuerdo en que si de la prueba que ve el juzgador surge que los niños están en riesgo, que los afectó, definitivamente a ese padre hay que suspenderle las relaciones filiales porque está afectando a los niños. De eso no es de lo que yo hablo. Lo que yo hablo es que si no existe esa prueba de que los niños están afectados de alguna forma o de que están en riesgo, si esa prueba no existe, no debería privarse ese padre de eso. En lo que existe, pues claro, hay que proteger a los niños, son almas inocentes. En lo que existe, pues mire, ese padre que puso en riesgo a su hijo o que le hizo daño a su hijo, merece que le expidan una orden. Merece pasar por un proceso y merece que evalúen si puede o no retomar esas relaciones filiales y cuándo. De esos no son de los que yo hablo. Yo de los que estoy hablando es de los que no hay prueba ni de que le hizo un daño ni de que lo puso en riesgo. Aquí, a base de lo que ustedes dicen. Concurro con lo que dice el compañero. Si hay prueba, eso procede. Claro, si no hay prueba, no, es lógico. Yo entendí desde el principio. Yo sé que yo estoy bien claro. Se pasa que él mencionó que sí. Pero mi preocupación sigue intacta a mi pregunta original. A mí quien me preocupa son los niños. Claro. O sea, los mayores, se supone que tengamos capacidad para entender, tengamos la capacidad de saber cuando estamos haciendo algo que es mentira a propósito por causar daño
o lo estás haciendo de corazón. La razón que tenga, no vamos a entrar en eso porque no tenemos un caso. Pero ¿quién evalúa la parte emocional de ese niño para que no suceda lo que Pizarro dijo ahorita, que 3 años después la nena a un psicólogo le dice, mi mamá me dijo que mintiera, pero mira, pasaron 3 años de la vida del papá, de la mamá y de la niña en una escuela, sus relaciones con sus amigos, cuando sale a la calle y la amiguita le dice, mira que papi y mami nos invitaron que fuéramos hoy al cine, y ella va, y aquella va con papi y mami, y yo no puedo ver a mi papá hace 3 años porque mi mamá me dijo que mintiera. Pues ese es el efecto fuera del tribunal y de la realidad que hay en los tribunales todos los días. Con eso tenemos que trabajar todos los días. Porque eso duró 3 años. Una situación como esta, vamos a poner el ejemplo del licenciado Pizarro, se suspenden las relaciones, la niña mintió, papá va a estar trayendo pruebas, yo no tengo la menor duda de que va a estar diciendo eso es falso, la niña no se tiene que afectar, toda la prueba que vaya a traer, contraria. Están las suspensiones de vista, que a veces se dan genuinamente y otras veces se dan como estrategia. El caso que te hablo duró unos 3 años, porque ese tiempo fue el que el Estado dijo que le tomó validar o no validar. Ah, pues tú estás hablando de una 246. Claro. Ah, no, yo estoy hablando de ley de protección, Ujú. de ley 54. Estamos hablando de... No, pero que la pregunta es de en cuanto al niño, Sí. la seguridad del niño, que se ocupa la 246. Eso, en el tiempo ese que toma validar y que los psicólogos entiendan que ocurrió o no ocurrió, pues es lo más que hace que el tiempo tarde. Y esos mismos psicólogos fueron los que informaron a los cuales el menor, finalmente ese menor dijo eso. Esos fueron los mismos que lo informaron, pero se tardó todo ese tiempo en descubrirse la verdad. Y digo, qué bueno que se descubrió. Claro, pero en el camino destruimos varias vidas. No Yo voy a decir quiero- una o dos, yo quiero destruimos varias distinguir- vidas en Varias. el camino. Yo quiero distinguir la situación. Yo estoy hablando de ley 54, Sí. que es distinto, es una prueba diferente. 246 es más rigurosa y la norma en la ley 246 de maltrato a menores falla a favor del menor y si hay duda, mantente protegiendo al menor. Y hay veces que en esas situaciones que plantea el compañero, hay duda del tribunal y el tribunal mantiene el status quo de no relaciones porque tengo mis dudas, mejor no lo relaciono. Y luego es que vienen entonces los trabajadores ese sociales caso, y los psicólogos a traer la alegada verdad. En ese caso, claro, el juez sí tenía razón. Estamos hablando de lo que Jorge dice, alguien que por capricho. Claro Lo que que el pasa es que jugador estamos tenía hablando que de cosas mantenerse diferentes. con una orden de protección hasta que se validara. Si yo fuera el juez también lo hiciera, porque tengo dudas. Es donde vamos, tanto en 246 como en ley 54. Si yo no tengo duda de que se afectó a ese niño, de que se puso en riesgo, no debo tomar una acción en cuanto a la relación filial. Lo que debo es regularla la forma y manera en que las Exacto. partes no se vean y que los niños mantengan relación con ambos, con las prohibiciones de no hablarle de eso, porque eso es maltrato. Pero ahí me estás contestando la pregunta que hice ahorita. O sea, si el juez puede, en su discreción Sí. puede ponerle esos puntos en esa orden Sí, para que se cumpla y se proteja al niño. sí, y lo hacen. Porque sufren los niños. Y esto es irreparable. Hay centros Los jueces- especializados los jueces para lo que hacen. se den las relaciones filiales en una forma supervisada, sin que esté presente el otro papá. El papá lo lleva al lugar, ese centro, lo tiene que llevar a 1 hora, el papá se va, el papá custodio, viene el que se quiere relacionar con el menor, está el tiempo que se vaya a relacionar. A veces se les permite salir con el niño y llevárselo y lo regresa a ese mismo centro para hacer la entrega y después la otra parte lo recoge. Lo que pasa es que eso toma tiempo, Pero todo en eso lo que yo lo se encuentro- coordina, el lugar, si están de acuerdo, Pero mira, dónde yo vive cada siempre- yo parte. entiendo lo que usted pero me eso se dice. permite. Y estoy de acuerdo con usted, licenciada. Estoy de acuerdo con lo que dice Sí, el claro. licenciado. Pero, insisto en mi punto, que la lanza de esta batalla, de esta pareja, o lo que No sea, deben ser los menores. no deben ser los niños. No. Y de ¿ok? hecho, Y tenemos, por el mismo amor que le tenemos a nuestros hijos, tenemos que ser responsables y no usarlos de bolita de ping-pong. Y esto pasa todos los días. y- Entonces mi pregunta es, ¿quién en este mundo está pendiente a eso? no, los jueces están bien pendientes a eso. Pero al cuento que le llevan también. Al cuento que le llevan perdóname. también.
saludar al licenciado de las Navidades, el licenciado Carlos Pérez Sierra. Saludos. Saludos. Vengo a saludar. Qué bueno. Y aquí, con un poco con mucho cariño, vengo a veces a opinar. Y ritmo, ¿verdad? Vino poético. Los estaba escuchando por streaming. Interesante. Los compañeros siempre son fascinantes en ese tipo de tema. Ese último punto sobre los niños, pues sí, yo creo que hay un planteamiento filosófico detrás. Hay un planteamiento filosófico detrás y yo, ¿verdad? Sin pensar que tengo un pacto con la verdad todo el tiempo me inclino a la preocupación de Pizarro. O sea, si lo más importante es los niños, pues vamos a poner los niños. Que yo no me llevo con mi mujer. Bueno, no, vamos a bifurcar eso. Vamos a bifurcar. Y yo veo como eso se enyunta como los pasteles, como la yunta de pasteles, mucho en términos de los niños. Y entonces los papás somos expendables. Eso es cuando, caramba, tienes razón. La otra parte posiblemente riéndose. Te tuve 6 meses sin verlo, que eso es lo que yo quería, ¿sabes? O sea, el sistema para que no lo viese, tú sabes. Y a veces eso pasa bajo el radar jurídico. Muchas En muchas ocasiones. Muchas veces. En mi época ni les cuento. O sea, en mi época eso era fantástico. Y a los 2 años, pues a lo mejor no hay ningún problema que papá se relacione. ¿Sabes? Miraban el papá, lo miraban como, perdonen la expresión, como la caca del cabro. Sí. O sea, como alguien como alguien con lepra. Lo miraban hace, ¿cuándo tú dices en tu tiempo? En mis tiempos era así. Todavía eso pasa. Bueno. Lo miran, me encantó la expresión que dijo usted. No la voy a repetir, pero... O incluso si papá iba a buscar información del niño en la escuela. Hasta eso le prohibía. Parece es un delincuente el que está entrando allí. Sí. ¿Sabes? Mira, y esto tiene, si realmente estamos luchando por los niños, pues mire, pues los niños son los niños, esposo y esposa. Si eso está fragmentado, pues entonces no vengamos con la visión de que papá y mamá no, y los niños son parte de eso. Mira, y que no te relaciones hasta que yo decida. Y entonces... Te castigo de esa forma. Eso fue lo que yo dije ahorita. El mismo estilo del departamento de la familia que tanto he tenido que combatir en situaciones de homeschoolers y de otras cosas. Que por cualquier tontería se te meten en la casa, la vieran patas arriba, casi es una deshonra cuando esa gente se mete allí, ¿sabes? Sin orden de registro y sin orden de allanamiento público. Y entonces después que hacen todo eso, no, aquí está todo bien. Muchas veces sin orden. O sea, como si los niños entonces fueran, si son grandecitos, sean estúpidos de decir, oye, ven acá, mi papá está siendo, o mi mamá está siendo intervenidos por las autoridades. Aquí algo malo deben estar haciendo y ya empezaron a ayudar a fastidiar la paternidad o la maternidad de ese niño. Pues eso mismo pasa. En este caso de lo que estaban hablando, pues papá tuvo un problema con mamá. Esto es bien sencillo. Papá, no vea a tu hijo un tiempo en lo que yo resuelvo esto. Lo que yo voy a ver qué pasa. Y mírate este ejemplo que te voy a dar a base de lo que tú comentaste. Así como él dice, que esto se da. Y tiene que ser bien triste, bien frustrante. Yo no sé dónde está la mente de los que legislan esto o preparan esas órdenes. Padre, se le prohibió, tienen orden de protección y no vas a ver a tus hijos por los próximos 2 años. O 1 año, 6 meses, lo que te dé la gana. El nene está estudiando en la escuela. Viene el periodo de las notas. Al nene le dan las notas. El nene no se puede comunicar con papá. Mamá no se comunica con papá y papá está en el limbo, posiblemente 1 año, 2 años, sin saber cómo su hijo, escuela que él ayuda a pagar, cómo su hijo está saliendo en las notas para poder decir, caramba, yo creo que mi hijo necesita ayuda psicológica, yo creo que mi hijo está muy bien, tengo que felicitarlo de alguna manera, pedirle permiso al juez para darle un beso a mi hijo. Honorable juez, permítame besar el mío como usted besó el suyo anoche. O sea, algo así.
Pero es que yo creo, vamos a integrar todas las alternativas. Existe la orden de protección, eso es en el tribunal municipal. Si él paga pensión, como usted dice, pues hay un caso en el Tribunal Superior de Familia. Si se estableció en la orden de protección en el municipal que se suspendan las relaciones filiales, el padre tiene derecho de ir al Tribunal de Familia a solicitar que se revise esa determinación en la orden de protección para pedir una enmienda o para que entonces el Tribunal Superior disponga sobre esa suspensión porque no hay los elementos para que se den. Y entonces se emita, porque el Tribunal Superior tiene facultad de emitir una orden de protección bajo la ley 54 para expedirla enmendada. No tiene que revertirla al Tribunal Municipal para enmendarla, porque como su Tribunal Superior tiene la facultad para hacerlo. Lamentablemente los jueces en familia, que tienen el conjunto del caso, por eso es que le llaman salas especializadas de familia, porque tienen todos los elementos del caso y de esa familia en un expediente, que los ha visto montones de veces, ya sea por desacatos, por cuestiones de pensión, y conoce esa familia, sabe cómo es que se relacionan, y también como en su facultad como juez de primera instancia a nivel superior, puede emitir la orden de protección enmendada porque se le presentaron en salas de familia todos los elementos. O sea, hay alternativas. Que es difícil que venga la situación, como dice el compañero, de que papá lo tratan en forma diferente. Es verdad, todavía tenemos un sexismo. Pero mira, déjame decirte. La cabra. Tenemos un sexismo. Tenemos un sexismo en los tribunales, eso es una realidad. Cuando es con papá, el tribunal funciona. Mire, yo noto que hasta los miran de diferente manera. Y yo represento mucho varón. Y es bien cuesta arriba. Se les puede traer, como dice el compañero, todos los argumentos de derecho, todos los argumentos de sociales de derecho, todos los argumentos constitucionales. Y papá sigue siendo tratado de forma totalmente diferente, aun cuando no hay elementos para eso. Y yo empiezo a plantear, aquí hay una discrimen por razón de sexo contra mi cliente. Se empezó a levantar todas las defensas constitucionales y entonces ahí los jueces como que, espérate, me están haciendo como un planteamiento de inconstitucionalidad, mi forma de manejar el caso. Pues sí, es verdad, se los estoy haciendo y yo lo tengo que decir porque uno se cansa de ver que el trato es diferente. Yo conozco situaciones donde los padres varones tienen custodia, le deben $4,000 y pico en desacato y tiene 4 solicitudes de desacato por incumplimiento en el pago de pensión alimentaria y aquí no ha pasado nada. Los violines cantando y 5ª moción solicitando vista para desacato y la deuda va en aumento y no pasa nada. Si hubiese sido el cliente mío, el hombre, el que debía la primera moción de desacato, se le hace el warning que le dicen, tiene 10 días para pagar la pensión, se emitirá orden de arresto. Eso nunca ocurrió en el caso mío. Nunca. Dije caso mío, se supone que no hubiera dicho eso. Pero eso nunca ha ocurrido y eso es una realidad que tenemos todo el tiempo. Hay una cuestión sexista y machista. Primero decían que era contra la mujer, pero yo ahora atendiendo varones entiendo que es contra el varón totalmente todo el tiempo. Todo el tiempo. Escuchar eso de una licenciada. Porque eso es un argumento que se usa todos los días, y yo tradicionalmente. ¿Cuál? De ese, vamos a decir, abuso hacia el varón. Cuando va es discrimen, eso es discrimen por el tribunal. Llega culpable y no has entrado eso es así. Yo le tengo un consejo, hombre o mujer, contra el cual pidan una orden de protección, hombre o mujer, contra el cual lo pidan, no se le ocurra ir solo. Dice que puedes ir sin abogado y en efecto puedes ir sin abogado, pero no se le ocurra. Busque el abogado de su predilección. No se le ocurra ir solo, porque luego remediar lo que pasó en ocasiones puede ser imposible. Y si usted cometió el error de ir solo, sepa
que esa determinación judicial a los 30 días es final y firme. No corra donde un abogado al día 25 porque no le va a coger el caso. Corra al día 1. Tengo que ir a una pausa. Con el permiso del licenciado Carlos Pérez Sierra, de su saludo, vengo a saludar y ahora hoy nos trajo hasta pasteles. ¿En serio? Sí, ¿no lo oíste? Amarrado como una yunta de pasteles. En su mente está la Navidad, esa es la tuna, yo lo sé. Amigos, regreso con ustedes después de esta pausa para continuar con esta y otras discusiones de otros temas relacionados. No se retiren. Y en lo que nos comemos los pasteles. Y los pasteles del licenciado. ¿Sí?